Señoras y señores, bienvenidos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Tenemos hoy dos invitados muy especiales para iniciar con un tema importantísimo que es la adopción igualitaria, tema de mucha actualidad en Colombia y en muchas partes, en muchas geografías del mundo donde empieza a abrirse espacio a este tema y como todos estos tópicos generan siempre controversia y tenemos para ello invitados muy especiales que van a abordar esta temática cada uno desde su campo y su conocimiento. Por eso damos la bienvenida a la doctora Tania Bolaños Enríquez, directora de la Universidad Cooperativa de Colombia Pasto. Así es, muchas gracias. Es abogada, tiene su doctorado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y también al doctor Armando Villota Esparza, que es director de Agora Club y secretario general de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos. Es abogado y les damos la bienvenida a su programa Giro en U. Muchas gracias. Bueno, y como hemos anunciado y hemos dicho, el tema es adopción igualitaria. Quisiera darle la palabra, ¿no?, a la doctora que nos conceptúe, digamos desde el punto de vista del derecho, ¿qué se entiende por adopción igualitaria? Bueno, mira, la adopción en general pues es el derecho que tienen los niños para que no tienen familia o para poderles restablecer sus derechos para pertenecer a una nueva familia, ¿no?, con sus padres que no son sus padres biológicos. Y en este caso, la adopción igualitaria pues se entiende esa adopción, ser los padres putativos de los niños, pero parejas del mismo sexo, que esto ha sido un avance en nuestro país y que ya se presenta en alrededor de 19, 20 países en el mundo, con el desarrollo y la evolución que ha venido teniendo el derecho, que es bastante lento y mucho más en estos aspectos, pero que seguramente pues los discutiremos mucho más adelante. Doctor Armando, ¿algo que agregar al concepto? Sí, prácticamente es eso, es el derecho de los niños a tener un núcleo familiar que les garantice su educación, su estabilidad psicológica, emocional. Y pues en este caso sería pues la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Creo que la doctora lo dijo todo, como para resumir sería eso. Bueno, y usted ya la posición personal, vamos ya directamente a esa parte, bueno, igual usted representa a una red latinoamericana. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a la adopción igualitaria? Bueno, aparte de la presentación que usted me hizo, yo soy activista de la comunidad LGBTI, soy defensor de derechos humanos y nosotros siempre desde hace aproximadamente 20 años, más o menos yo vengo laborando en estos espacios, siempre ha sido de apoyo a todas aquellas iniciativas que en clave de derechos humanos tiendan a garantizar las ciudadanías, todas las ciudadanías que sean de primera clase, no como está sucediendo en nuestro país desafortunadamente, donde subsisten ciudadanías de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría. Nuestro país es un Estado social de derecho que debe garantizar que todos y todas seamos tratados con equidad de derechos ante toda la legislación, ¿cierto? Entonces, en este caso de la adopción igualitaria, obviamente es favorable también porque no debe haber ningún rasgo de discriminación en nuestro país y el no garantizar a las parejas del mismo sexo también el poder brindarle a un niño o a una niña una mejor calidad de vida, pues sería discriminar. Bueno, eso estaba desde el punto de vista también de lo que últimamente se ha hablado en La Nación sobre el enfoque diferencial, ¿no es cierto? Los niños sujetos de derechos y también todas las comunidades minoritarias y que también han sido vulneradas, reconocerlas como sujetos de derechos. Pero ¿usted, doctora, cree que la sociedad actual está lista o está, digamos, como hay el contexto favorable para ese tipo de adopciones? Mira, yo creo que Colombia está pasando por un momento trascendental en su historia. Nosotros queremos construir la paz y reconstruir el tejido social.
Y eso solamente lo vamos a lograr con inclusión, con tolerancia, con respeto a la diversidad. ¿Hay experiencias en otras partes del mundo sobre ya este tipo de adopciones? Claro, sí. ¿Cómo cuáles, doctora? Bueno, en España tenemos adopciones de parejas del mismo sexo. ¿Y hay algún Argentina. estudio sobre el desarrollo de los niños que crecen en las familias de un mismo sexo? Hay varios estudios que se han realizado, pero como los estudios, hay algunos que dicen que sí, bueno, tienen de pronto alguna situación especial estos niños y otros que no tienen ninguna afectación. Pero jurídicamente, por ejemplo, hubo un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Atala versus Chile, recientemente en el 2012, donde precisamente la madre era homosexual y empezó a vivir con su pareja y le quisieron quitar a sus hijos. Que fue uno de los primeros momentos donde se empieza a hablar de la adopción de parejas del mismo sexo, y allí, con todos los estudios psicológicos que se le realizaron a los niños, se determinó que no existe ninguna alteración para ellos. Y este campo es muy importante porque en la adopción no tenemos que verla únicamente desde el punto de vista de la pareja homosexual o de orientación sexual diversa, sino también desde el punto de vista del niño, porque se tiene que proteger ese interés superior del niño. Y entonces analizar si para el niño específico que va a ser adoptado, si él sí tiene un rechazo a este tipo de personas por una experiencia que haya tenido en el pasado, pues naturalmente no se va a recomendar una adopción para él. Pero para niños que no han tenido ese tipo de experiencias y que en realidad van a llegar a una familia, a un nuevo hogar que le va a permitir su libre desarrollo de la personalidad, crecer con amor, consolidarse como persona, pues en realidad es permitido. Doctor Armando Villota, algunas de las voces que se ha dicho en el país, ¿no? Generalmente lideradas por lo que usted comentaba, las culturas más conservadoras dentro del espacio o el marco de la moral religioso católica y cristiana, decían, bueno, es que eso es más, la adopción en ese caso, en el caso de la adopción igualitaria, es más un derecho de las parejas que un derecho del niño. ¿Usted qué opina sobre eso? Como lo dijo la doctora anteriormente, prima el derecho de los niños. Yo considero que es un derecho del niño a tener una garantía, una mejor calidad de vida. En este caso las parejas, hay parejas del mismo sexo que han manifestado su interés por apoyar a tantos niños que se encuentran, tantos niños y niñas que se encuentran en situación de adoptabilidad, para garantizarles, pues eso precisamente, una mejor calidad de vida. Quienes tratan de destruir o son enemigos de la adopción igualitaria dicen que el argumento es que se reclama el derecho de las parejas, de los adultos a adoptar. Y no es así, sino que simplemente hay personas que sienten que tienen la capacidad y tienen en su construcción de vida la posibilidad de ofrecerle a esa otra persona garantías de salud, de educación. Digamos que en el caso de los niños de primera infancia o que pertenecen al ciclo de primera infancia, pues ellos difícilmente podrán decir si quiero o no quiero pertenecer porque a un hogar igualitario, porque difícilmente dimensionan toda lo que usted ha hablado de la presión social, todos estos fenómenos sociales que a veces van en contra de un buen vivir para ellos en las instituciones educativas o en otros espacios. ¿Cómo garantizarles a ellos, por ejemplo, si más allá son adoptados en esa edad y más allá ellos deciden no pertenecer a ese hogar? Yo pensaría que es difícil ponerse a pensar hacia futuro en una norma que pues en nuestro país apenas fue aprobada. La adopción apenas llevamos que 20 días de aprobación y todavía pues eso fruto de muchos estudios. Esa circunstancia no solamente la adolecerían las parejas homosexuales, sino también la podrían afrontar también parejas heterosexuales que en un caso, por ejemplo, de violencia
intrafamiliar, La un violencia niño de género. podría en un momento decidir no quiero seguir más con esa familia, lo podría sufrir en una pareja heterosexual también. O sea, ponernos a pensar en casos tan particulares como tan, no sé, tan, ¿cómo decirlo? Tan específicos es difícil, ¿no? Allí se ha dicho, sí, se ha dicho algo muy importante y es que no debe haber diferencia entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales al momento de adoptar, porque lo importante en este momento es que la adopción es en las mismas condiciones, bien sea para la pareja homosexual o para la pareja heterosexual. Entonces, ellos tienen que entrar a demostrar, como lo hacen los heterosexuales, su idoneidad física, moral, mental, social, para poder suministrar una familia estable a ese niño. No puede ser una causa para que no se le dé en adopción a un niño el hecho de su situación sexual o su orientación sexual. Del resto, si por alguna situación tiene problemas mentales, pues entonces será una causa que le deja por fuera y no estaría capacitado para ser padre de uno de estos niños que tanto lo necesitan. Perfecto. Entonces, amables oyentes, con este tema tan interesante que es la adopción igualitaria, nos vamos a una pausa institucional y volvemos para seguir conversando con nuestros invitados, que además de conocer muy bien del tema, de saber ser activistas, ser conocedores a profundidad, tener una amplia formación académica sobre el tema, nos van a seguir acompañando y vamos a estar con ustedes conversando para que ustedes luego se puedan hacer su propia idea, su propio criterio sobre el tema de adopción igualitaria. Regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U, con nuestros invitados y el tema específico de hoy, la adopción igualitaria. Entonces quisiéramos, doctora, que nos converse, nos cuente, nos diga cómo fue ese tránsito hasta llegar a aprobar esta ley. Bueno, ¿fue fácil, fue difícil? Y lo que decíamos tras bambalinas aquí tras de cámaras, en el país del Sagrado Corazón de Jesús, con defensores a ultranza de la religión católica, de la religión cristiana, ¿fue fácil ese tránsito de esta ley? La evolución no ha sido fácil, de hecho ni siquiera hemos tenido una ley que apruebe la adopción igualitaria, que es todavía un pasito más porque habría que llegar todavía a ampliarla hasta las de distintas orientaciones sexuales. Pero sí podemos exaltar en realidad el papel que ha tenido la Corte Constitucional colombiana y la sociedad civil, las distintas organizaciones, para apoyar y promover este tipo de procesos en el que se ha venido luchando por disminuir la discriminación, porque efectivamente tratemos a todos como iguales y nos respetemos. Y has tenido que ser la Corte Constitucional como garante de esos derechos que se establecen en la Constitución, el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al interés superior del niño, a la no discriminación, a la libertad, que la que ha promovido este tipo de avances. Entonces tenemos primero, por ejemplo, que se extienden los efectos patrimoniales de las parejas homosexuales, sí, los mismos que tenían las parejas heterosexuales, y esto tuvo que hacerlo la Corte Constitucional como en el 2007 más o menos, que fue un gran primer paso, un gran avance que ha permitido que lleguemos hoy hacia la adopción igualitaria. Después viene también el reconocimiento, o se permite ya la adopción del hijo biológico de su pareja, que esto naturalmente en los heterosexuales se permitía, pero en las parejas del mismo sexo no se permitía. Esto se hizo también después de un caso que fue muy conocido de un periodista norteamericano, donde la discusión allí empezó a darse en primera medida y se ordena al legislativo para que expida una ley que regule la adopción igualitaria
2012, 13, 14, 15, que ya se acabó y esa ley no ha sido aprobada. Se ha discutido, hubo muchos proyectos, pero precisamente es la presión de la comunidad, de los distintos miembros, porque hay a favor y hay en contra, quizá lo que ha impedido que se expida la ley, y entonces tiene que ser la misma Corte Constitucional la que con el fin de proteger y garantizar los derechos, pues recientemente entonces reconoce la adopción igualitaria, y de manera muy particular, porque este mismo año en febrero se pronunció en contra, ¿no? Pero aduciendo que el razonamiento pues era diferente, que cuando se presentó en esa época la demanda se hizo teniendo en cuenta el punto de vista de las parejas, lo que comentábamos hace un momento, es decir, la no discriminación y el derecho de la pareja a adoptar y no ser discriminados. Y allí la Corte nos dijo: no. Doctor Armando Villota, desde el punto de ustedes, de sus organizaciones, de sus actividades, ¿cómo han visto el tránsito de toda esta normatividad para llegar al punto donde se ha llegado? Quienes estamos interesados en hacer una reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país, nos hemos dado cuenta que el Estado colombiano y todas sus instituciones, todas sus entidades tienen una deuda grandísima con el sector LGBTI, porque han sido partícipes en la invisibilización de los derechos y las necesidades de un sector que no es minoritario, es un grupo poblacional inmenso en nuestro país, sino que se haya escondido por el miedo al rechazo, a la discriminación, a que se le al señalamiento y a que se ejerza sobre las personas del sector LGBTI cualquier forma de violencia. Hace unos años no se podía pertenecer al ejército ni a la Policía Nacional, no se podía ser docente universitario ni de colegios, no se podía heredar, no se podía constituir patrimonio de familia y no se podía heredar, no se podía acceder al sistema de seguridad social como parejas. Ahora ya toda esa evolución jurídica se ha dado por vía de la jurisprudencia. De la jurisprudencia, claro. Y una de las decisiones fundamentales ha sido el derecho, pues este tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entonces hay que hacer como... y esa relación ahí que queda evidente que es una relación bastante complicada entre religión y homosexualidad. Pues a ver, afortunadamente tenemos casos de que también la postura fuerte ha ido cambiando, porque tiene que ir cambiando. La religión tiene que evolucionar, así como evolucionan las comunidades, como se reconocen los cambios sociales. Nosotros vemos que ya tenemos un papa de la Iglesia Católica que ya ha empezado a moderar su lenguaje. Su postura, ha pedido perdón por los abusos que ha cometido la Iglesia. Pero recordemos que todavía falta mucho por hacer, porque... Pero es que no creo que vaya a ser fácil, ¿no? Es complicado porque, miren, hagamos una cosa que yo generalmente cuando expongo esta clase de temas, tengo que hacerlo público porque es así. Miren, uno de los cambios que se ha dado legislativo es que, como usted lo mencionaba, el enfoque diferencial en el caso de la ley de víctimas, reconoce también a la población LGBTI. Personas que fueron asesinadas por diferentes circunstancias de violencia en este marco del conflicto armado que vive nuestro país, y mucho de esos asesinatos fueron cargados por los discursos de odio que en muchas ocasiones se dieron desde los púlpitos. O sea que desde su punto de vista, ¿será que falta mucho tiempo como para que ese mandamiento que no desearás la mujer del prójimo se transforme en no desearás la mujer del prójimo ni a tu prójimo? Pues hay que empezar a cambiar. O sea, sabemos que la Biblia, esos escritos religiosos, fueron escritos en épocas particulares, ¿cierto? En épocas anteriores. Tenemos que irlas adecuando, tenemos que irlas interpretando de acuerdo a nuestra actualidad, ¿cierto? Hay cosas que no podemos seguir sosteniendo. Por ejemplo, la Biblia permitía que a una mujer que no llegue virgen al matrimonio podía ser asesinada por su pareja hombre. O sea, nosotros en la actualidad eso lo concebimos ya fuera
traída de los cabellos. Entonces, miren, hay cosas que han sido mal interpretadas dentro de la iglesia. Bueno, para terminar, quisiera que usted, doctora, frente a este tema de la adopción igualitaria, ¿qué mensaje le trasladaría a la sociedad pastusa? Creo que estamos en un momento histórico en realidad en nuestro país por todo lo que estamos viviendo. Aprovechemos este momento para crecer, para ser mejores personas y para autorreconocernos, reconocer al otro, darnos la mano fraternalmente. No le tengamos miedo a la adopción igualitaria, no le tengamos miedo a lo desconocido, aprendamos a conocerlos y a conocernos nosotros mismos y vamos a descubrir una mejor sociedad. Y ahora le pediríamos al doctor Armando Villota, ¿cuál es su mensaje para la comunidad de Pasto sobre el tema de la adopción igualitaria? Colombianos y colombianas reclamamos un país en paz, una ciudad en paz, vivir tranquilamente en armonía, ¿cierto? La idea es que sepamos que mientras subsista alguna forma de discriminación y de no aceptación a la diferencia, nunca vamos a conseguir ese ideal. Colombia está preparado, la sociedad está preparada para asumir estos cambios. Tenemos que saber que estas decisiones fueron fruto de intensas investigaciones a lo largo de los años que han logrado respaldar esa iniciativa favorable con respecto a la adopción, y que simplemente antes de intentar juzgar lo que no se conoce es informarse. Hay muchos mecanismos para uno lograr informarse adecuadamente de qué se trata eso de la adopción igualitaria, qué derechos entran a respaldarse, y antes de pronto suscribir alguna juicio de valor, alguna propuesta que busque detener esta decisión, se informen. Ante todo, la información. Yo creo que la homofobia se combate cuando uno se informa acerca de los temas, en este caso el tema LGBTI. Muy seguramente, si ustedes se informan adecuadamente, llegando a los canales que deben ser, esa postura de pronto de negación cambiará radicalmente. Nosotros queremos un país en paz, le apostamos a la paz, y esa paz solamente será posible cuando todos y todas miremos que somos iguales, en este caso, ante la ley. Bueno, entonces, amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos seguido como cada 8 días lo hacen. A ustedes, nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y les prometemos que en la siguiente semana vamos a tener la continuación de este programa, porque hay mucha tela que cortar, hay mucho que conocer sobre este tema de adopción igualitaria, y comprometo de una vez aquí a nuestros invitados a continuar en un siguiente programa para que nuestra población conozca de primera mano, conozca ojalá a profundidad, y si no, que por lo menos le quede una noción, un concepto claro de lo que es la adopción igualitaria, lo que son los derechos de las poblaciones minoritarias, de lo que son los derechos de las poblaciones que han sido históricamente segregadas, históricamente discriminadas, y que gracias a los principios de la posmodernidad y la jurisprudencia se han abierto un espacio en medio de nuestras sociedades y reclaman para sí de manera justa, de manera clara, de manera transparente, ser tenidos en cuenta en condiciones de igualdad y bajo el marco de la inclusión. Muchísimas gracias, muy amables, y los esperamos en otro Giro en U, La Ciudad Vive en la U.